Amén. Estamos contentos porque Dios nos da una gracia para poder estar nuevamente en su casa de oración. Y vamos a saludarnos cada uno, vamos a decir que Dios te dé una doble gracia el día de hoy. Que Dios nos regale una doble gracia en la palabra que Dios tiene preparados para nuestra vida en este día, en este tiempo. Amén. Y oro para que en este tiempo sea el mayor tiempo de nuestras vidas, para que este tiempo sea el día más glorioso de nuestras vidas, porque le estamos dando culto a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios que escucha realmente las oraciones de todos sus hijos. Amén. Así que todos los hermanos que también están conectados en la red social, también los bendigo para que todos juntos podamos recibir una doble gracia de parte de nuestro Dios. Y oro para que todos aquellos que están pasando quizás por alguna enfermedad, para que todos aquellos que quizás están pasando por alguna dificultad, para todos aquellos que quizás están pasando por una situación difícil o adversa, o quizás aquellos que también se están sintiendo deprimidos o tristes en este tiempo, oro para que este tiempo podamos recibir todos juntos una respuesta que cambia absolutamente todo nuestro destino. Una respuesta absolutamente que hace el punto de cambio en nuestras vidas. Hace realmente la palabra de Dios, hace mucho tiempo, cuando escuché por primera vez que Jesús es el Cristo, realmente hubo un punto de inflexión en mi vida. Yo estoy seguro que en la vida de ustedes también. Porque cuántas veces nosotros hemos estado durante tanto tiempo en la iglesia o buscando una respuesta a nuestras vidas, pero cuando escuchamos realmente o cuando oímos decir realmente una vez que Jesús es el Cristo, realmente eso fue un impacto para mi vida, no sé para usted, pero para mí fue un impacto. Solamente escuchando el título de un pastor cuando predicó en aquellos tiempos, ya por el año 2004, el pastor decía: sal de tu destino religioso que no tiene vida. Ese título nada más para mí fue un impacto. Sal de tu vida religiosa que no tiene vida. Y dije, pero si todo el tiempo yo estoy en la iglesia sirviendo, ¿cómo es esto? Y me pude dar cuenta que muchas veces he estado siguiendo una vida religiosa. Y Cristo es totalmente diferente. Cristo es el Evangelio. Cristo es la vida. Por eso, muchas veces, cuando nosotros pasamos por esas circunstancias adversas, cuando nosotros pasamos por esas situaciones que a veces decimos, no hay nadie a mi alrededor que me pueda ayudar, es ahí donde muchas veces nos comenzamos a desesperar, comenzamos a angustiarnos. Y valga decir verdades, es en ese momento donde cometemos errores. ¿Por qué? Porque no sabemos esperar. La palabra de Dios nos dice, esperen. Hay que saber esperar. ¿Esperar qué? Las respuestas que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Porque miremos nosotros en el caso de Ana. La semana pasada habíamos dicho, Ana, al ver que Penina le atormentaba, se burlaba de ella porque Ana tenía una enfermedad incurable. Ana no podía tener hijos. ¿Quién podía ayudarle a Ana? Nadie, la ciencia no podía ayudarle. Era una enfermedad incurable. Pero para lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ana conectó su deseo al deseo de Dios. Ana pudo ver realmente lo que hacía falta al campo. ¿Y qué es lo que le hacía falta al campo? La palabra de Dios. Por aquellos días la palabra de Dios escaseaba. Entonces rápidamente Ana cambió su oración y tornó aquello que era imposible para su vida, Dios lo hizo posible. Fue también el caso del pueblo de Israel, cuando estaban caminando por el desierto. Ellos pensaban que sobrevivir en el desierto era la respuesta. Ellos pensaban que llegar de cualquier manera a Canaán era la respuesta. Pero Dios le había dado una respuesta única. Dios le había dado una respuesta absoluta caminando por el desierto. ¿Y qué respuesta Dios le había dado? El tabernáculo. Le había dado el arca. Le había dado las 3 fiestas. ¿Qué es? La Pascua, el Pentecostés y la cosecha. En otras palabras, Cristo, solo el Rey de Dios y solo el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios le había dado al pueblo de Israel, la verdadera respuesta. Por eso yo los bendigo para que
en medio de cualquier circunstancia en que nos encontremos, podamos abrir los ojos espirituales y ver la respuesta realmente que ya está preparada. La respuesta que está preparada delante de nosotros. En el tiempo de Samuel, siempre se enfrentaban en constantes problemas con los filisteos. En sí, vencer a los filisteos no era la respuesta. Vencer a los filisteos o conquistar la tierra de filisteos en sí no era la respuesta, sino ¿cuál era la respuesta? La respuesta era que el pueblo tenía que recibir el poder espiritual y poder compartirle el pacto de Cristo, el pacto del Mesías al pueblo de los filisteos, porque el pueblo de los filisteos era una nación pagana que necesitaban también recibir y conocer este pacto del Mesías prometido. Por eso, ¿qué es lo que hace falta al campo? ¿Qué es lo que realmente al campo hace falta? ¿Qué es lo que muchas veces las personas pierden? Pierden realmente una gran respuesta porque nos enfocamos tanto en el problema y nos olvidamos quién está con nosotros. ¿Amén? Nos enfocamos tanto en nuestra realidad presente, en nuestra situación, en nuestro ambiente, que muchas veces nos olvidamos quién es el que está junto con nosotros. Por eso, el día de hoy vamos a ver cómo es entonces la manera de que yo pueda recibir las respuestas a mi vida. De qué manera yo tengo que quebrantar todas esas torres que se han levantado incorrectamente en mi vida y establecer realmente la respuesta única para nosotros. Primero, de lo que tenemos que hacer ante todo, que la torre de Jehová, la torre de Dios Trino, se establezca en mi vida. Que la torre de Jehová, la torre de Dios Trino se establezca en mi hogar. Hagamos que nosotros, que nuestro cuerpo sea el templo de Dios, que nuestro cuerpo sea el templo de Jehová, que nuestra vida misma sea en la morada del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 3:16, porque somos nosotros morada del Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros somos templo del Dios viviente. Que la palabra de Dios venga a nuestras vidas y se establezca como una torre absoluta, como una torre fuerte que jamás será movida. Imagínense ustedes si nosotros vivimos con esa perspectiva, si nosotros vivimos con esa seguridad de que yo mismo soy la torre de Jehová, yo soy el templo de Dios vivo. Eso realmente marca todo. Eso marca un antes y un después en nuestra vida. Por eso, no hagamos las cosas precipitadamente. Primero lo primero, hagamos que nuestra vida, que nuestro cuerpo, que este cuerpo que Dios nos ha dado, que mi vida misma realmente sea el templo de Jehová. Amén. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, hacia él corre el justo y será levantado. Está escrito. Y todo lo que esté escrito absolutamente se va a cumplir. Por eso no caigamos en desesperación, simplemente esperemos el tiempo. Esperen el reino de Dios y ustedes verán las obras que se van a levantar en nuestras vidas. Por eso lo primero es que la palabra se enraíce en nuestras vidas, que la palabra se grabe en nosotros, que la palabra se naturalice en nuestras vidas. De esa manera vamos a ir por ese camino que Dios ha preparado ya en nuestras vidas. Por eso, si nosotros vemos en la lectura que hemos leído, en todo el contexto, sale Samuel. Como él, pienso yo, no hubo persona, no hubo profeta como él, o un juez como él. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo que Samuel vivía, dice la palabra, no lo digo yo, la palabra dice, que durante todo el tiempo que Samuel vivía, no había guerra en Israel. Todo era paz, todo era tranquilidad. Aún el problema que tenían con los filisteos había cesado. Entonces, como primer punto, el día de hoy es Samuel, quien levantó la torre de Jehová en el templo del Señor y fue dada la palabra eterna, la palabra viva. Si nosotros vemos en lo que ha leído nuestra hermana Margarita, en 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Yo pregunto, ¿ese mismo Dios que estuvo con Samuel estará con nosotros? Amén. Por supuesto que sí. Es la bendición de Emmanuel. Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aún en la eternidad seguirá estando con nosotros. Aún en la eternidad estaremos nosotros disfrutando realmente
de la presencia de Dios. Acompáñenme por favor el versículo 2 del capítulo 3 de 1 Samuel. Miren lo que dice el versículo 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, es decir, estaba quedando ciego. El versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Miren, dos puntos muy importantes. Mientras el remanente Samuel, ¿dónde dormía? Al costado del arca del pacto. El sacerdote Elí, ¿dónde dormía? En sus aposentos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué lugar estamos nosotros? Dependiendo del lugar donde estamos, vienen las respuestas en nuestras vidas. En el lugar donde estamos realmente, vienen las respuestas únicas para nosotros. Por eso yo los bendigo para que este tiempo de culto sea el mayor tiempo de nuestra vida donde la palabra de Dios venga a nosotros y se grabe en nosotros y se levante como una torre absoluta que jamás será quebrantada porque es palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Dice la palabra, y Cristo mismo lo dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso yo los bendigo para que esta palabra se pueda grabar en nuestras vidas. Lo que dice acá es algo sorprendente porque mientras el remanente Samuel dormía al costado del arca del pacto, el sacerdote Elí, que debería él más bien dormir al costado del arca del pacto, estaba durmiendo en sus recámaras. Por eso en el tiempo del culto es donde Dios nos da esa palabra que se cumple perfectamente. Es la palabra de Dios que se va a cumplir no solamente en mi vida, no solamente en sus vidas, sino también en su siguiente posteridad, los remanentes. Por eso que los remanentes son muy importantes. Mientras muchas veces, y perdón por decir esto, muchas veces nosotros los adultos, los mayores, obviamente nosotros, a veces estamos con prejuicios, con muchas cosas en nuestra cabecita. Pero los remanentes no. Cuando a los remanentes uno le dice algo, los remanentes ellos lo creen. Lo creen porque lo creen. Y no dicen, ¿será cierto? ¿Cómo lo van a hacer? Ellos simplemente creen. Por eso Cristo dijo, sean como niños. Hay que ser como niños. Hay que ser como los remanentes que creen concretamente. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo esta realidad, dijo, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ya no es por obra, es únicamente la gracia de Dios. ¿Ven? La gracia de Dios. Ahora, veamos el versículo 4, lo que dice el versículo 4. Miren lo que dice. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Fue el tiempo del llamado de Samuel para su vida. Al igual con nosotros, un día nosotros recibimos ese llamado celestial para nosotros. ¿Cuál fue el llamado de Dios para nosotros? Te he llamado como mi pueblo, te he llamado como mi hijo, mío eres tú, cosa de gran estima ante mis ojos, eres honorable, te he puesto como príncipe en medio de mi pueblo. Eso somos nosotros. Amén. ¿Amén o no? ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Hay que decir amén, amén, así es, Señor. ¿Por qué razón? Porque ¿cómo se le llama a los hijos del rey? Príncipe. Príncipes. ¿O no? Y ustedes son hermosos príncipes, hermosas princesas. Vivan con esa identidad. Hay que vivir con ese legado. Por eso siempre vivan con elegancias. Vivan como real sacerdocio, como linaje escogido. Porque nosotros somos honorables ante los ojos de Dios. ¿No me creen? Amén. Miren lo que dice Isaías 43:4. Honorable eres ante mis ojos. Cosa de gran estima. ¿Y eso quién lo puede cambiar? Nadie, porque es la palabra de Dios. Dios mismo lo ha hecho así. Por eso, cuando el remanente Samuel estaba durmiendo al costado del arca del pacto, en ese preciso momento vino la palabra de Dios para Samuel. Y esa palabra se grabó en su corazón, se enraizó en su corazón a tal punto que cuando Samuel oraba, Dios no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. Dios cumple su palabra. Amén. Dios cumple la respuesta a nuestras oraciones. Por eso, nuestra hermana Andreina, mientras oraba, ella dijo algo importante. No sé si ustedes captaron. Yo estoy atento a las oraciones de los que salen a orar acá. Ella dijo, permítanos estar en las 5 corrientes. Hay 5 corrientes que se están cumpliendo en nuestras vidas.
La primera corriente, estamos dentro de la corriente de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra se está cumpliendo. Estamos dentro de la corriente de la oración. ¿Por qué? Porque la oración tiene respuestas. Todas nuestras oraciones se cumplen absolutamente. Porque no estamos hablando a una persona cualquiera. Estamos hablando a un Dios vivo y verdadero que escucha las oraciones de sus hijos. Por eso las oraciones son respondidas. Amén. La tercera corriente. Estamos dentro de la corriente del evangelismo. Estamos dentro de la corriente de la evangelización que se cumple perfectamente. Porque ¿quién lleva a cabo la obra del evangelismo, la obra de la evangelización? Dios, a través de nuestras vidas. Nosotros somos testigos de esto. ¿Amén, remanentes? Amén. Nosotros somos testigos de esto. Dios es quien lleva a cabo la obra del evangelismo a través de nuestras vidas. La cuarta corriente es la corriente de la región. Dios quiere salvar una región. Dios quiere salvar el lugar donde estás, el lugar donde vives. Dios quiere salvarlo. Por eso Dios te ha puesto como una torre de luz en esa región para salvar esa región. Amén. Amén. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo estaba llegando a la región de Cananeo y salió endemoniado? Y Jesús le dice, nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿cómo te llamas? Le dice al demonio que estaba dentro de él. Y este demonio le dijo, Legión, porque somos muchos. Y algo sorprendente lo que dice este demonio, le dice que Dios, la palabra dice que estos demonios le rogaron al Señor Jesucristo que no les eche fuera de aquella región. Así, tal cual. Así se la palabra de Dios. Estos demonios le rogaron al Señor Jesucristo que no les eche fuera de la región. ¿Por qué? Porque los demonios conquistan una región. Y si Dios nos ha establecido en el lugar donde estamos, en la región donde estamos, es porque Dios quiere levantar esa región y alumbrar la luz del Evangelio. Quiere salvar la región, quiere salvar el lugar donde vivimos, donde estamos. ¿Amén o amén? Amén. Amén. Por eso Cristo dijo, ustedes son la luz al mundo. Y la quinta corriente, estamos dentro de la corriente de un país. Dios quiere salvar un país. Yo pregunto, ¿por qué país estamos orando? ¿Por qué país estás orando? Si no estás orando, hasta ahorita si se atora, no estás orando por un país, te animo que ores por ello. Porque si nosotros oramos, Dios abre puertas. Absolutamente Dios abre puertas. Yo puntualmente estoy orando por 3 países. Claro que estamos orando por las 237 naciones, pero puntualmente estoy orando por 3 países. Estoy orando por Argentina, Puerto Rico y Venezuela. Puntualmente por estos 3 países. ¿Por qué? Porque quiero salvar estas regiones. Quiero salvar estos países. Quiero que Dios abra puertas y levantar discípulos y poder proclamar el Evangelio. Amén. Porque es el deseo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros dentro de estas 5 corrientes? ¿Cuál es mi horario dentro de estas 5 corrientes? Quizás estamos en un horario de preparación. Quizás estamos en un horario de levantar el movimiento de la palabra, levantar el movimiento del aposento alto. Estamos en un horario quizás de prepararnos y poder enraizar en el Evangelio y sanar mi pasado, que afecte mi presente y altere todo mi futuro. Amén, si eso es así, amén, sigamos perseverando, porque absolutamente Dios cumplirá su obra en nuestras vidas. Esto fue en el caso de Samuel. Samuel desde ese día pudo experimentar que la palabra de Dios se cumple perfectamente. Y yo les bendigo para que la misma respuesta que recibió Samuel, de ese momento, de ese día que recibió la palabra en su vida, cuando se levantaron las horas, esas mismas horas se levanten en sus vidas. Amén. Amén. El segundo punto sería Samuel, que comenzó la torre de la oración por el templo. Samuel vio que por aquellos días escaseaba la palabra de Dios. ¿Y cuál ha sido el corazón y la oración de Samuel? Obviamente, orar por el templo. Obviamente, orar por el tabernáculo. Cuando los filisteos vinieron a atacar a Israel, sucedió algo sorprendente. Mataron a los 2 hijos del sacerdote Elí. Y no solamente mataron a los 2 hijos del sacerdote Elí, sino que también llevaron el arca del pacto. Se lo llevaron los filisteos a una nación pagana, se lo llevaron el arca del pacto. Y cuando el sacerdote Elí escuchó esto, la palabra dice que cayó
de espalda porque estaba muy obeso, estaba subido de peso, cayó de espalda y cayó desnucado, es decir, murió al instante, cuando escuchó que el arca del pacto había sido llevado por los filisteos. Pero también hay algo sorprendente, que esta nación filistea, los filisteos, cuando llevaron el arca del pacto, llevaron al templo donde estaba el ídolo Dagón. Al día siguiente, cuando pusieron el arca del templo en este templo, la palabra de Dios dice que Dagón, el ídolo de los filisteos, estaba caído, postrado delante del arca del pacto. Y estos filisteos se habían sorprendido. Lo levantaron a su ídolo nuevamente, y al día siguiente, nuevamente estaba postrado este ídolo Dagón ante el arca del pacto, y no solamente estaba postrado, sino estaban cortados brazos, piernas y la cabeza, estaba descuartizada, en otras palabras. Y se sorprendieron. Y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Y luego vinieron pues los tumores. Todo el pueblo filisteo comenzaron a tener tumores, enfermedades. Y los sacerdotes de los filisteos dijeron, no, hay que devolver el arca del pacto a su nación. Hay que devolver porque por causa del arca del pacto nos vienen todos estos problemas, todas estas enfermedades. Y la pregunta sería, ¿qué estaría haciendo Samuel al saber que el arca del pacto había sido llevado? ¿Qué estaría haciendo? ¿Durmiendo en su aposento? Yo estoy seguro que estaba orando. Muy bien, estaba orando. Por eso, la oración de un hombre que toma el pacto de Dios, que toma el pacto de la alianza, siempre tiene respuestas. Amén. No importa lo que se levante en nuestras vidas, no importa lo que venga en nuestras vidas, porque si nosotros tenemos el pacto concreto, absolutamente Dios está por delante de nosotros. Amén. Amén. Por delante de nosotros. Esa es la seguridad que yo tengo. Esa es la confianza que yo tengo. Que Dios está juntamente con nosotros, guiándonos hacia su perfecta voluntad. Yo tengo esa confianza. A veces vienen situaciones a nuestras vidas y lo único que hago es, Señor, yo sé que estamos dentro de tu soberanía. Y si estamos dentro de tu soberanía significa que usted tiene el control de todas las cosas. Y si las cosas están desordenadas, tú lo vas a ordenar. Amén. Esa es la confianza que yo tengo. Entonces, podemos descansar confiadamente en los brazos del Señor. De esa manera no le damos cabida a Satanás que nos borrará el pensamiento, porque nuestra primera lucha espiritual, ¿dónde empieza? En la mente. Acá empieza. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja que por nada debemos estar afanosos, sino sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. ¿Por qué acción de gracias? Porque ya Dios ha respondido de antemano. Porque Dios responde de antemano. Por eso con acción de gracias, Señor, gracias porque estás juntamente con nosotros, estás juntamente conmigo, y porque ya me das la respuesta, me das la victoria de antemano. Seguridad. Por eso, hermanos, cuando hagamos oración de hijos, hagamos oración de pacto, porque Dios realmente cumple su palabra en nuestras vidas. Donde quiera que llevaban el arca del pacto, se levantaban obras, se levantaban realmente cosas asombrosas a favor del pueblo de Israel. De esa manera Dios, confirmando siempre que Dios cumple su palabra en nuestras vidas. Absolutamente Dios cumple su palabra en nuestras vidas. Lo dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿cuál sería la oración de Abraham? ¿Cuál sería la oración de Isaac? ¿Cuál sería la oración de Jacob? ¿Cuál sería la oración de José? Al ver que a ellos les fue dado la promesa. Al igual que a ellos les fue dado la promesa, también Dios nos ha dado una promesa eterna. Tu simiente será como las estrellas del firmamento. Amén, hermano, amén. Hermanos, esta palabra le debe mover el corazón. Tu descendencia será como las arenas del mar, que están dentro del linaje del pacto. Estamos dentro de la línea del pacto. Y si estamos dentro de la línea del pacto, nada de lo que venga a tu vida será para destrucción. Amén. Nada será para destrucción. Al contrario, mío eres tú, dice Dios. Mío eres tú, dice el Señor Jesucristo. Y Él estará con nosotros para
siempre. Es lo que puede experimentar Ruth. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú mueras, yo moriré. Conclusión. Porque eso debe ser para nosotros. Cada persona que recibe el Evangelio, una persona que recibe el pacto de Cristo, tiene conclusión de vida. Y no estamos solos. Dios está con nosotros, aunque no lo veamos. Él está juntamente con nosotros. Amén. Amén. Ayer dije a los remanentes, mientras estábamos en el parque haciendo la época de fin de semana, dije, aunque no lo vemos a Dios, no lo podemos ver, Él existe. ¿Por qué? Es como el aire. Al aire no lo vemos, pero sabemos que existe porque sentimos su presencia. Y un remanente dijo, ¿y si estamos en el baño? Aunque estemos en el baño, Dios está con nosotros, porque Él está en todas partes. Esa es la convicción que debemos tener. Donde quiera que vayamos, Dios está juntamente con nosotros. ¿Y saben qué? Cristo dijo a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú atares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué es eso? Dios a nosotros nos ha dado autoridad. Tenemos la autoridad, tenemos el poder. Hay que usar el poder que Dios nos ha dado. Hay que usar la autoridad que Dios nos ha dado. Muchas veces lidiamos y nos enfrentamos con muchas cosas al diario y nos olvidamos nuestra autoridad. ¿Qué debemos hacer nosotros? No solamente Dios nos ha dado autoridad, también Dios nos ha dado los ejércitos celestiales que están a nuestro alrededor. Amén. Usemos nosotros esa autoridad y pongamos en función, pongamos a movilizar a los ángeles, Señor, que están justamente con nosotros. Señor, que tu ángel vaya por delante de mí. Ahora que la sociedad está muy convulsionada con tantos problemas, con tantos robos, manden a sus ángeles delante de ustedes. Que Dios los cuide, que Dios los protege. Porque esta es una realidad. Si nosotros pasamos por alto esta realidad de los ángeles, estaremos perdiendo una bendición muy grande. Porque mire, si nosotros sabemos aún en este mundo, personas importantes, personas con cargos públicos en el gobierno, estas personas tienen su propio guardaespaldas, ¿o no? Tienen su propio guardaespaldas. Y Dios a nosotros nos ha llamado como hijos de Dios, como embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo, Dios también nos ha dado guardas espirituales, nos ha dado guardas que cuidan nuestras vidas. Amén. ¿Y quiénes son estos? Los ángeles del Señor. Amén. Tenemos guardaespaldas que protegen y cuidan nuestras vidas. Por eso, hagamos que los ángeles del Señor vayan por delante de nosotros, cuidando nuestro caminar, porque es lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Y por nada estén desanimados. Esperen siempre a la promesa de Dios, porque así como vino aquel día para Samuel, también aquel día está preparado para nosotros. Simplemente esperemos. Amén. Hay que saber esperar, porque muchas veces somos impacientes y no sabemos esperar. Y como no sabemos esperar, a veces cometemos ciertos errores. Por eso, siempre hagamos un alto. Siempre es bueno descansar. Siempre es bueno estar quietos. Y mientras estamos quietos, disfrutamos de Manuel. Amén. ¿Qué pasa cuando una persona cae en una tierra movediza, en un pantano? Mientras más se esfuerza por salir, más se hunde. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer esta persona? Estar quieto. Saber esperar. Esperar que venga alguien, le lance una soga, una cuerda y lo saque. De la misma manera para nosotros. Ante los problemas, ante las circunstancias o ante las crisis que puedan estar pasando, esperen, estar quietos, esperen por la respuesta que Dios tiene preparado para nosotros. Y ustedes van a ver, por las puras me estaba desanimando, por las puras me estaba desesperando. A veces, hermanos, y discúlpenme nuevamente la expresión, a veces sufrimos innecesariamente. Teniéndolo todo, sufrimos innecesariamente. Esperen y van a ver ustedes las respuestas que Dios ya tiene preparadas para nosotros. Y el tercer punto es el movimiento de Mizpa.
Samuel pudo levantar el movimiento de Mizpa. ¿Qué es el movimiento de Mizpa? El movimiento de Mizpa es el movimiento de un gran arrepentimiento. Samuel reunió a todo el pueblo en el monte de Mizpa y hubo un gran arrepentimiento, porque ahí Samuel le dijo al pueblo de Israel: voten todos sus ídolos y vuélvanse a Dios de todo corazón. Porque es importante que nos volvamos a Dios no solamente de pensamiento, sino de todo corazón. Vuélvanse a Dios de todo su corazón y Dios oirá. Y estos filisteos que ustedes ven, nunca más lo volverán a ver. Y dicho y hecho, se cumplió la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel volvió a Dios de todo corazón, se levantaron obras sorprendentes, que a tal punto, durante todo el tiempo que vivió Samuel, el pueblo de Israel vivió en paz. Esa es la oración de un líder que posee el pacto de Dios. Esa es la oración de un padre que toma el pacto concretamente y no solamente ora por su vida, sino que también ora por su familia y ora por su siguiente posteridad. Amén. Amén. Yo los bendigo para que nosotros seamos esa clase de líderes, para que seamos esa clase de padres que transmiten el pacto a la siguiente posteridad. Porque no hay razón para caer en desánimo. No hay razón para estar desanimados, porque el Dios a quien nosotros creemos y adoramos es un Dios de vivos. Amén. 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 Es un Dios de vivos. Yo sé que están con frío, sé que están con sueño, pero despiértenme el mensaje. Despiértenme el mensaje. Con esto concluyo. Mateo capítulo 4, versículo 19 dice: los haré pescadores de hombres. Dios nos ha llamado como pescadores de hombres. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas que aún no conocen a este Dios vivo y verdadero. Y si es que lo conocen incorrectamente. No generalizo, pero hay personas así. Y Dios nos ha llamado como pescadores de hombres para transmitir este mensaje, el pacto del Evangelio, a la siguiente posteridad. Para ir y alumbrar la luz del Evangelio en medio de la oscuridad. Porque hay muchos, como dice Mateo 11:28, que están cargados y cansados. Y hay que darle la respuesta para que puedan encontrar el verdadero descanso ante sus circunstancias, ante sus problemas. Y lo que dijo Cristo por último, Mateo 28:20: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra oración? Señor, que la torre de Jehová, de Dios, venga a mi vida. Que sea yo el templo de Dios vivo. Que tu palabra venga a mi vida como una torre fuerte, absoluta, y se levante las olas para salvar mi familia, salvar mi linaje familiar, salvar mi campo, salvar mis estudios, salvar mi trabajo, salvar mis negocios y empresas. ¿Por qué? Porque todo es de Dios. Amén. Todo es de Dios. Lo que tenemos en este tiempo solamente es prestado. Dios nos ha dado solamente lo que tenemos hoy en día, solamente por una causa. Solamente es por las misiones, solamente por el evangelismo. Porque luego vendrá el fin, dice Mateo 24:14. Será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Luego vendrá el fin. Entonces, Señor, que en medio de mi caminar, que en medio de mi tener el pacto, tu reino venga a mi vida y se establezca como una torre absoluta para salvar el lugar donde estoy, salvar mi familia y salvar mi linaje familiar. Amén. Cuando vino aquel día, se cumplió las obras de Dios en la vida de Samuel. Y estas mismas obras se seguirán cumpliendo por el resto de nuestras vidas, porque el mismo Dios que tuvo Samuel también es nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por tu palabra. Señor, gracias porque cuando vino aquel día para la vida de Samuel, se levantaron las olas absolutas del trono celestial. De la misma manera oramos, Señor, para que tu palabra venga a nuestras vidas, para que seamos, Señor, de aquí en adelante, esas torres fuertes que jamás serán movidas. Que seamos, Padre bueno, esa torre de luz que alumbran en medio de la oscuridad. Ayúdanos, Padre bueno, a no ser movidos ante las circunstancias, ni por un ambiente, sino que podamos estar fuertes y fortalecidos sabiendo que estás juntamente con nosotros todos los días de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.